Primera de Pedro, capítulo 4. Y si tienen ahí su Biblia, voy a leer el versículo 17, 18 y 19, si me siguen con su vista. 4, 17, 18 y 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es la palabra de Dios para esta mañana. El domingo pasado estuvimos haciendo hincapié en la palabra de Dios. Estuvimos hablando sobre la única es salvación por su palabra, santificación por su palabra, condenación o juicio por su palabra. Y hoy en esta mañana exploraremos ya de lleno el tema que nos ocupa, parte del atributo de Dios como juez, y tiene que ver con esta parte de esta mañana, estos pasajes y varios que estaremos tomando en Primera de Pedro. Dios como juez. La pregunta es, eso es innegable, de que va a haber juicio, lo sabemos todos. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Es el tema. ¿Por dónde empieza el juicio? Sabemos que hay juicio. Siempre lo sabemos por la Escritura, y aún los que no conocen de la Biblia tienen noción de que hay un juicio, de que habremos de dar cuenta. Por eso oímos en medio de las familias, las personas dicen, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Hay esa noción de que hay juicio. Ahora, al conocer la Biblia, nosotros un poco que hemos estado estudiando como iglesia, sí hay un juicio. El problema es esa pregunta, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empieza? Porque es inmenso lo que habrá de ser juzgado. La creación está sujeta a maldición, dice la Escritura. Los impíos van a ser juzgados. Satanás, dice Apocalipsis también, va a ser lanzada al lago de fuego. La muerte misma va a morir, según dice el libro de Apocalipsis, y la muerte entregó a su muerte. ¿Por dónde empezamos? Así que esta mañana el mensaje está 100% centrado en la iglesia. En la iglesia. Así que lo que escuchen esta mañana, no piense que es para aquellos pobrecitos que no han oído de Cristo, aquellos rebeldes que no quieren aceptar el Evangelio, mi esposo que no quiere, mis hijos que no quieren, mi familia que no quieren. No, el tema es la iglesia. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde va a empezar Dios el juicio? Y Él dice, por la iglesia. Así que lo miraremos en tres formas diferentes como lo acostumbramos a hacer. Primeramente vamos a entrar en la descripción. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Vamos a definir primeramente la descripción, la definición. ¿Qué quiere decir Dios cuando habla de la casa de Dios? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, para esto tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde ya se hace alusión a este tema, el juicio en la casa de Dios. Y para ello vamos al libro de Hebreos, capítulo 3. Tal vez alguien se pregunta, le estoy diciendo que vamos al Antiguo Testamento, y les digo vamos a Hebreos. Bueno, es que el libro de Hebreos está citando el Antiguo Testamento. Y para entenderlo mejor tenemos que conectar pasajes de Hebreos con el Antiguo Testamento. Capítulo 3 de Hebreos,
Es la forma correcta de interpretar, en este caso la Biblia, el Antiguo comparando con el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo. Tienen Hebreos 3, versículo 1 en adelante, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ya está hablando de la casa. Seguimos leyendo: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Otra vez, la casa de Dios, como siervo para dar testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está haciendo referencia a Moisés, pero luego viene a la conclusión en el versículo 6, la casa cual somos nosotros. Cristo está haciendo referencia a la casa. Ahora, esta parte la encontramos en Números. Mencionaba el Antiguo Testamento. Si quiere marcar ahí en Números capítulo 12. Capítulo 12 es el pasaje de referencia que hace Hebreos 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Referencia a Hebreos 3:2, que leímos. Ahora, la mayor claridad que vamos a encontrar sobre esto, tenemos que ir, por supuesto, también en el pasaje muy conocido, lema de la iglesia, en 1 de Timoteo 3:15. Nuestra página está basada precisamente en esto pasaje. Dice el 14: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, deténgase un momento. Cuando dice cómo debes de conducirte en la casa de Dios, no tiene ninguna conexión, no hace ninguna referencia a este edificio, no hace ninguna referencia al templo del Antiguo Testamento, no tiene que ver nada con esa carpa que se usaba antes de construir el templo. No. Pablo aquí nos viene a aclarar por inspiración, dice, la casa de Dios, que es, viene la aclaración, la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa? Es la iglesia del Dios viviente. No se trata de cómo se comporta quien está adentro de este edificio cuando viene el miércoles o el domingo. Claro que buscamos orden como en cualquier lado. Si usted va a la escuela primaria, bueno, ahora ya hay un desorden tremendo, ¿no? Pero cuando me tocó estar en la primaria, qué orden había en los salones. Increíble. Ahora vemos los salones, es un desastre, un caos. Pobrecitos de los maestros. ¿Verdad, hermana? ¿Qué es un caos? Los salones. Cuando Dios está hablando de la casa de Dios, que debe de haber orden, cómo conducirnos, es la iglesia. Usted, ¿cómo se comporta si es parte de la iglesia? Pero estamos ahorita definiendo solamente descripción. ¿Cuál es la casa de Dios? Bueno, lo acaba de aclarar entonces Timoteo. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Nosotros. No pierda de mente, de idea sobre el juicio estamos hablando. ¿Por dónde va a comenzar? Dice, por la casa de Dios.
¿Qué es la casa de Dios? La iglesia. No es el mundo, está hablando de la iglesia. En Pedro, ahí mismo en nuestro texto, pero ahora el capítulo 2, usa una metáfora. El apóstol Pedro, usa una metáfora con el mismo fin, definir qué es la casa de Dios. 1 de Pedro 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando otra vez de una casa y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas. Usted es una piedra, pero no de esas muertes, inerte. Pero es una metáfora que está usando el apóstol Pedro. Somos piedras vivas. Cada creyente están poniendo la construcción. Ya hay un fundamento, ya hay un fundamento en la casa, ya hay una piedra angular, la piedra principal. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Aquí Pedro mismo, el capítulo 2, nos vuelve a decir lo mismo. Dice, versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Esa piedra, esa roca donde descansa la iglesia, el edificio, es una piedra preciosa. Está hablando, por supuesto, de Cristo. Si usted mira Juan 15:16, Él es precioso. Cristo, la piedra angular para la iglesia. Pero para los que no creen, esa piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estoy usando la ejemplo que Pedro usa, la metáfora. Igual, un edificio en construcción, ya está la piedra angular que es Cristo. La doctrina apostólica, dice Efesios 2, si vaya atrás, ya es un pasaje que lo conocemos, pero para los que no, si hacemos bien la conexión con este pasaje de Pedro, en capítulo 2 de Efesios, edificados, dice el 2:20, Efesios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, otra vez, están construyendo su edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está edificando su iglesia. ¿Se recuerda Mateo? El Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Hechos 2:47 dice que el Señor está añadiendo cada día a los que habrán de ser salvos. Cada uno que se salva se une, es una piedra viva sobre el edificio que se está edificando. Otra vez, es una metáfora. No piense en un edificio gigante, como la Torre de Babel, que va a llegar al cielo. No. Es una metáfora que está usando. Cada convertido es una piedra que se va poniendo. Y ahí va el edificio edificándose. Ya está la piedra angular que es Cristo. Ya está la doctrina de los apóstoles. El fundamento de la iglesia es su doctrina. No hay más, no vamos a inventar más. Está creciendo, está edificándose. Esta es la iglesia. La iglesia, como dice Timoteo 3:15, esta iglesia es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Tiene buen fundamento. Cristo la cabeza en el cielo, su cuerpo en la tierra. El fundamento, Cristo la piedra angular,
la doctrina de los apóstoles, el fundamento. Por eso la iglesia puede ser estremecida, sacudida, no pasa nada. La iglesia verdadera sigue construyéndose, sigue edificándose, porque el fundamento es sólido, estable. La doctrina que tenemos es sólida, estable. No se admite herejías que se introduzcan. Por eso la iglesia se le dio el deber de ser columna y sostén de la verdad, dice ahí en Timoteo 3:15. Es sostén, columna, baluarte de la verdad. La iglesia es el guarda, vigía, que está guardando la verdad, protege la verdad. Y por eso hablamos de doctrina, sana doctrina. Y digo, no tenemos que inventar, nada más escudriñar la Biblia y enseñar la palabra que tenemos ya. No vamos a recurrir a revelaciones nuevas, no, nada de eso. Ahí está. Entonces la iglesia, su deber, la casa de Dios, es cuidar que esa verdad sea mantenida, sea proclamada. Ese es el deber de la casa de Dios, ahí está. ¿Se contamina la enseñanza? Se contamina la iglesia. ¿Se corrompe la enseñanza? Se corrompe toda la iglesia. Ya miraremos, Apocalipsis 3 habla de que va a venir el Señor con juicio porque no están guardando la verdad, la doctrina dentro de la iglesia. Hay iglesias que están siendo juzgadas, enteras, predicadores que están siendo juzgados. Apenas la semana pasada o 2 semanas atrás, un joven pastor se suicidó. Y él estaba encargado de prevenir suicidios. Había sido entrenado con ese fin, porque hay mucha presión, dicen en los pastores. Estamos hablando de esa línea. Por sus emociones mismas pierden equilibrio. Pero cuando usted está sentado en la palabra, no hay peligro de eso. Usted está estable, porque la doctrina es estable. La iglesia es estable porque tiene un fundamento sólido. Doctrina de los apóstoles y la piedra angular. Pero este hombre joven todavía se suicidó. Están permitiendo todo este tipo de cosas. Entonces, Dios está juzgando esa casa de Dios. Vamos a entrar ahora, entonces ya miramos descripción, rápidamente pasamos al segundo punto. El segundo punto es, ahí mismo nuestro texto, 4:17. Es justo, dice la versión de las Américas, en inglés también se usa esa palabra, porque es tiempo de que el juicio, es justo que el juicio comience por la casa. Es tiempo que comience. Es justo que comience por ahí. ¿Por dónde empezamos? ¿Es el tema? Por la casa. Es las palabras comunes de las familias hispanas que se dicen que eres, como dicen, candil de la calle o de la casa, oscuridad de la casa, o algo así, candil de la calle y oscuridad de la casa. Alumbras, allá andas haciendo bien, pero en tu casa es un desastre. ¿Dónde va a comenzar el juicio? Ahí dice el versículo, comienza por la casa. Dice la versión de las Américas, y si comienza por nosotros primero. Si comienza por nosotros primero. ¿Es justo? ¿Es correcto que comience por la casa de Dios? Es justo que comience el juicio por la iglesia. De aquí al final del mensaje vamos a responder 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué va a comenzar por la iglesia? ¿Para qué? En la iglesia, ¿para qué? ¿Y cómo lo va a llevar a cabo nuestro Dios? Es justo que va a comenzar por la iglesia. Somos su pueblo. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Lo representamos aquí en la tierra. Usted mira la política, el gobierno de cualquier país, tiene su embajador en Estados Unidos, vamos a decir en México.
Y el embajador que está allá está representando al gobierno de Estados Unidos. Tiene que cuidar bien lo que dice, porque no es algo personal. Lo que él habla está representando más de 300 millones de personas y el gobierno de Estados Unidos. Usted y yo estamos representando al Santo Dios. ¿Por qué debe de comenzar en la casa? Porque usted y yo, como cuerpo, la cabeza está en el cielo, Cristo, su cuerpo en la tierra, nosotros estamos representando a Cristo. Cualquier cosa que hacemos y trae deshonra al cuerpo de Cristo, la iglesia, la cabeza interviene en el cielo y aplica juicio, porque estamos representándolo a Él. Lo estamos representando aquí en la tierra. Donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, nos presentamos como la sal de la tierra, como la luz del mundo, la extensión de lo que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Él se presenta como la luz del mundo y luego transfiere la responsabilidad y dice: ustedes son también la luz del mundo. Yo me voy, pero ustedes son la luz. Nosotros representamos a Cristo. Por eso Él ¿por qué? ¿Va a comenzar por la iglesia? Por eso mismo. Usted va a encontrar una frase, no sé si lo ha notado cuando ha leído su Biblia, en el Nuevo Testamento. Las cartas, Romanos, por ejemplo, dice: al judío primeramente. ¿Ha notado esa frase en la Biblia? Al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Usted tiene que ir al Antiguo Testamento y ver todos los privilegios, todas las ventajas que Dios le dio al pueblo judío. Por esos privilegios, por esas ventajas que tiene, que vamos a mirar ahora, adquirió responsabilidades. El pueblo judío, Israel, adquirió responsabilidades. Lo mismo que la iglesia. Veamos el ejemplo primero del pueblo judío. Romanos 9. Sí tiene sus privilegios. Verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes. Y note la frase: según la carne. No está hablando de algo espiritual, sino es según la carne, el pueblo judío, que son israelitas, de los cuales son, mire los privilegios: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son todos los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué privilegios Dios le dio a Israel? ¿Qué privilegios? Nada menos que de esa línea vino nuestro Salvador. Israel, guarda de la ley de Dios, receptor de la ley de Dios y guarda de la ley de Dios. No solo fueron los receptores, Moisés en el monte, luego sabemos escribe los 5 primeros libros de la Escritura. Todo el pueblo de Israel, guardadores de la palabra de Dios, protectores, vigías, Dios soberanamente preservando su palabra a través de las edades. ¿A quién Dios le encomendó? A ellos. ¡Qué privilegio tan grande tuvo Israel! Ahora denle vuelta ya a Romanos capítulo 2. Capítulo 2. No vamos a leer todo, pero la acusación se hace desde
verso 17 hasta el 3:2, 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Tienes el nombre encima, sobrenombre está arriba. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor, exclusivamente al judío. Y confías en que eres guía de los ciegos. Oh sí, yo enseño a los gentiles, parásitos, como los llamaban ellos, a los gentiles, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea adulterar, adulteras. Tú que dices que no sea adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios, miren, está siendo blasfemado por los gentiles, por la culpa de ustedes. El nombre de Dios está siendo blasfemado por culpa de ustedes. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios y ustedes son los culpables. El mundo actual blasfema mucho de la palabra y de Cristo por esos pseudo cristianos, iglesias pseudo cristianas, todos. Uno de los artículos que pusimos en las redes y compartí ahí abajo la página, columna de la verdad, pronto contestó alguien y dice, no les hagan caso, esos son los mismos los de Guadalajara, y acababan de agarrar al señor ese de la luz del mundo, y ellos así tienen su nombre, columna y baluarte de la verdad, son los mismos. Y yo solamente puse algo para explicar, pero no entro en argumentos, pero simplemente nos asocian con todo el cristianismo. Porque somos iguales, dicen. Y el nombre de Cristo, su palabra, está siendo deshonrada por los pseudo cristianos o la conducta inmoral indebida de los creyentes. Los judíos son acusados de eso. Mira, el nombre de Jehová de los ejércitos está siendo blasfemado por los gentiles por culpa de ustedes. ¿Tienen privilegio los judíos? Bueno, capítulo 2, 9, ahí en Romanos, por eso habla de juicio. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. ¿Qué hace lo malo? El judío, primeramente, por el privilegio que tiene. Al judío primeramente, y también el griego. Pero primero el judío, porque tiene privilegios. Tiene ventajas. Vaya a Deuteronomio 4. Esto, por supuesto, humilla al pueblo judío. Por eso es bueno también que el creyente se mire constantemente a la luz de la Escritura para evitar la soberbia. Deuteronomio 4. 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dice el 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mire qué conceptos se van a formar las naciones paganas referente al Israel que acaba de nacer con Abraham.
Esta es la apreciación que van a tener las naciones paganas. Pero seguimos leyendo, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Mira, tu Dios, el tuyo, el mío, del cual estamos enseñando y predicando, no tiene comparación con el Dios de los paganos. 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¡Qué tremendo privilegio para Israel! Imagínense, dio su palabra. Moisés subió allá, dice el 31 de Éxodo, con el dedo de Dios escribió todo y vino, se lo entregó. Esto es la palabra para ustedes. ¿Qué nación tuvo ese gran privilegio? Israel. Bueno, a la luz de todas estas ventajas que tiene, todos estos privilegios que tiene, entonces Dios tiene que intervenir. Tiene que intervenir. ¿Dónde va a comenzar? Por la casa. ¿Dónde comenzó el juicio? Si usted mira la Biblia, comenzó con el pueblo de Israel. Usted puede mirarlo en la historia. ¿Cuántos juicios vinieron sobre la nación? ¿Por qué? Porque todos estos privilegios y ventajas que tenía fueron menospreciados. Mire Ezequiel, por dónde comienza el juicio. El profeta nos aclara esto. Ezequiel lo dice explícitamente que va a comenzar por ellos. 9:6. Oh no, mire, la orden es espantosa. Dice el 9:5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, porque habían contaminado la casa, dice más adelante. ¿Por dónde comenzó el juicio? Por la casa. En el Nuevo Testamento, ¿por dónde va a comenzar? Por la casa. Por ahí va a comenzar. Mire la iglesia. ¿Cuántas ventajas no tiene? O de Israel usted puede mirar los que han leído el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Usted sabe cómo han sufrido Israel. Pero la iglesia, Cristo dijo, al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Muchos privilegios, muchas ventajas, esos implican responsabilidades grandes. Eso lo dice Lucas 12:48. Miren, somos linaje santo. Somos sacerdocio real. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Eso es lo que somos. Todas estas ventajas, privilegios. Debido a ello, dice en Primera de Pedro también, dice, santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque el que te llamó es santo. Por eso va a comenzar, ¿por dónde el juicio? Por la iglesia.
Te ha dado tanto. Mira, tienes su palabra. Tienes un lugar donde te reúnes para adorar. Puedes mirar. Gracias a Dios, puedes leer. Puedes oír. Tienes quien puede enseñarte la palabra. Hay tantas ventajas y beneficios. ¿Y qué vas a hacer con todos esos beneficios y ventajas que tienes? Todos los privilegios que tienes. Eres responsable delante de Dios. Por eso Dios va a comenzar por la casa. Por la casa. Por la iglesia. Por ahí debe de comenzar. Usted mira Efesios y Colosenses, dice, andad como es digno de vuestra vocación, de vuestro llamamiento. Condúcete, camina, anda, compórtate de acuerdo al nombre, a la posición que tiene. Por eso Dios nos ha dado tantos privilegios, hay tantas responsabilidades que hemos adquirido. Por lo tanto, va Dios a hacer algo. Va a comenzar por la casa. Es como y esto lo miramos en todas las áreas. Los papás quieren hijos. Y cuando nace el bebé, ya sabe el papá y la mamá. Aunque está feito, pero soy el más chulo de mi niño. Quieren un niño. Pero espérate. Va a pasar 1 año, 2 años. Y esa hermosura como que se está deslizando. Llega a los 7 años y ese hermoso bebé a los 10 años ahora te mira y te enfrenta, te responde, te grita. Y a veces, si no lo controlan, llegan a cosas peores. Bueno, que es un hijo. Qué privilegio tener un hijo. Pero qué tremenda responsabilidad has adquirido. Todo privilegio trae sus responsabilidades. O los hijos. Tienen su papá, los otros no tienen papá, yo sí tengo. Pero cuando papá habla, tienes que obedecer, honrar. ¿No te gusta? Bueno, querías papá. Si no, cámbialo. No puedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Privilegios llevan responsabilidades. Sí. El esposo, el joven, quiere una esposa. La esposa quiere un esposo. Y al fin ya tengo la mía o el mío. Deja que pase la luna de miel. Porque luego viene la luna de hiel para algunos. No para todos, pero para algunos es hiel. Y no estoy mirando a nadie en particular, nomás. Mejor me agacho para no vayan a pensar que he oído algo, me han dicho algo. Mejor no miro a nadie. Sí. Pero tienes el privilegio de tener una esposa. Pero eso te da responsabilidades. Ámala, respétala, cuídale, provéele. Con razón Pedro dice en Mateo ahí, si es así, Señor, y es para toda la vida, pues no conviene casarse. Pero si tú estás en eso, o la esposa, la muchacha quería esposo, al fin ya encontró uno. Gracias a Dios por la bendición que me das. Calma. Pasa el tiempo y vas a conocer el otro lado que estaba escondido. Pero vienen responsabilidades con los privilegios. Por eso Dios está hablando de la iglesia, la casa. Comienza aquí. ¿Quieres servir aquí, adelante, en el altar sirviendo? Tremendo privilegio servir a Dios. Pero eso te hace que adquieras responsabilidades.
¿Cómo puedes enseñar en la escuela dominical? ¿Cómo puedes participar en la iglesia y no eres el ejemplo? No puedes hacerlo. Te autodescalificas automáticamente porque no tienes la autoridad para poder estar adelante como líder. Imagina, los que participan aquí, los hermanos, si no son responsables, ¿dónde está la responsabilidad que Dios les ha dado por el privilegio adquirido o aceptado? Entonces, ¿dónde va a comenzar Dios? Por la casa. ¿Para qué aceptaste privilegios? ¿Para qué aceptaste esas ventajas? Tiene que ir a la par, privilegios, ventajas con responsabilidades. Si no estás cumpliendo con tus responsabilidades, cuidado. Dios comienza por la casa. Dios va a tratar contigo. Algunos me dicen, ya me está amenazando. No, es lo que Dios dice en su palabra. Tómalo como quieras. Amenaza o advertencia, tómalo como quieras. Pero es lo que dice Dios en su palabra. Por eso nos advierte, cuidado con los que enseñan. Si no eres capaz de ser responsable con lo que enseñas, no es que no enseñes bien, es que practiques lo que enseñas. Que la iglesia pueda mirarte como el ejemplo. Hermanos, en la escuela dominical estás enseñando, no debemos de faltar a la iglesia, a nuestra iglesia tenemos que venir. Y luego tú no vienes. Te dicen los hermanos, hay algo que no es congruente con lo que este maestrito me está enseñando, ¿verdad? Dice que no falte y él no viene. ¿Usted lo escucha? Yo no lo escucharía, porque no es congruente otra vez. Privilegio, responsabilidad. Va a comenzar en la iglesia, la casa, el pastorado. Dios llama. Oiga, hermanos, privilegio, pastor, sí es un tremendo privilegio. Gran bendición ser pastor, un siervo que Dios llama para eso. Pero ese privilegio lleva un sinfín de responsabilidad. Y dígame, pregúnteme, 42 años, recibimos de todo. Críticas, acusaciones, injusticias, calumnias, pobreza, a veces no hay dinero. ¿Sí? Envejecimiento prematuro, la salud se quebranta. Como dijo Spurgeon, no hay nadie de los pastores, él usa de los siervos que conozca, todos mueren del estómago o el corazón. Así cuando tengo malestar aquí, estoy en el camino correcto, entonces no soy diferente a los demás. Vamos por ahí. Él, en discurso a sus estudiantes, el hermano pone, dice, si amas la vida cómoda, libre de zozobras, no estés en el ministerio. Sí, si quieres una vida tranquila, llena de paz. Yo miro algunos, ahora en las redes sociales benditas ahí, que miramos, pastor que anda por allá, le decía a mi esposa de uno ayer que miré, un gigante así, parece Goliat. Y gordo este hombre, qué vida de pastor se da. Anda por Veracruz, no sé dónde anda paseando, divirtiendo. Y luego miro lo que enseña, pura cosa superficial. Él enseña. La gente que escucha, superficial. Iglesia no existe entonces. Hermanos, privilegios, ventajas, tienen responsabilidad. Si tú tienes dentro de la iglesia eso, ten cuidado. El juicio comienza por la casa. Y si tú eres parte de la casa de Dios, su iglesia, Dios va a comenzar contigo. Y es una advertencia, si lo ves de esa manera. Cuando llegue a tu vida, no digas, ay Señor, pero ¿por qué, Diosito mío? ¿Pero por qué?
¿Te acuerdas que te lo advertí? Sí. Cuidado. Mucho cuidado, mi hermano. 3, el juicio en sí. Ya describimos lo que es la casa de Dios, por dónde comienza. El juicio. Ahora la otra pregunta. ¿Por qué? Ya la respondimos. Ahora vamos a mirar la otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué este juicio? Bueno, aquí mismo en la Escritura lo vamos a encontrar. Ahora, nada tiene que ver con condenación. Cuando estamos hablando de juicio, y vamos a hablar ahora, tiene que ver con escarmiento y purificación de su iglesia. No tiene que ver con condenación, para que no vayan a malentender. Si ya eres hijo de Dios, no, el juicio no es para condenación, es para purificación. Y para lograrlo, que es esta pregunta, lo va a hacer, como ya dice aquí mismo en nuestro texto, más bien en la carta esta de Pedro, el capítulo 1, ya de antemano lo había anunciado. Dice el capítulo 1 de Primera de Pedro 6, en lo cual vosotros os alegráis. Está hablando de la salvación que tenemos, preparada según el versículo 5. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ya lo vimos en un mensaje, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe va a ser metida en el horno, así como los 3 varones hebreos. Tu fe va a entrar en el fuego. Van a mirar la autenticidad de tu fe. Sí, porque es auténtica, la van a poner allí. ¿Por qué? Porque es un proceso de purificación. Es un proceso de escarmiento de tu vida también. Ahí en el capítulo 4, donde estamos, dice el versículo 12 que no debe de sorprenderte. 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba. O sea, no te extrañes que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debes de extrañarte. Si eres una persona, una piedra viva, de la cual hablamos, eres parte de la iglesia del Dios viviente, el juicio está comenzando por la iglesia, contigo, el juicio de Dios, entonces no te extrañes. Es necesario que pases por el fuego para santificación, para purificación. Es mejor que sufrir en la eternidad con los impíos en el infierno. Al fin y al cabo, dice 2 Corintios 4 y 5, es leve, por breve tiempo. Es leve y por breve tiempo lo que vamos a enfrentar. Y Romanos 8 dice que no se comparan las aflicciones del tiempo presente con las glorias venideras. Entonces deja que Dios haga su obra. Si lo necesitas, es que hay algunos, hermano, hay de todos los niveles. Unos rebeldes así, otros, y otros así. Dios necesita llevar a cabo su juicio. Si Dios juzga, nomás ponte a pensar un poquito en esto. Si Dios juzga de forma tan enérgica y dolorosa a su iglesia que tanto ama, ¿cómo será su furia sobre los impíos?
Imagínate, 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjate, nomás considera esto. Si trata de esta manera a su iglesia, ¿cuánto habrá de ser su ira, su juicio contra los impíos? Es motivo de consideración, dice el apóstol. Entonces, esta es la forma. ¿Para qué? Bueno, él nos va a decir, según 1 de Pedro 1:16, es necesario que haya este juicio. 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No somos santos, luchamos con el pecado todo el tiempo. Entonces Dios tiene que aplicar el fuego. No nos gusta, nos duele, quema, produce, según unas palabras que encontré aquí en 1 de Pedro 1:6 y 7, produce aflicción. 4:16 y 19, padecimientos. 2:19, injusticias. Todo eso trae a la vida de sus hijos. Eso es la prueba de fuego. Mis hermanos, comienza por la casa, comienza por ti, comienza por mí. Los problemas que hay dentro de la iglesia local, aquí y en cualquier congregación local, son tan naturales, tan normales, que no los podemos evitar. Y es más, la Biblia los llama que son necesarios, convenientes, indispensables. Mira 1 de Corintios 11. Para que no te espantes. ¿Que hay problemas aquí en la iglesia? Oh, sí. 11:15. Pues el 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Porque es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto, se revele, se exhiban entre vosotros los que son aprobados y los que son falsos, por implicación. Eso es normal. ¿Se recuerda 1 de Juan 2:19? Dice que se fueron de nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es normal que suceda eso. Dios está purificando su iglesia. Está aplicando juicio y ha comenzado con la iglesia y lo hace de esta manera. Está purificando su iglesia. No se espante. Es parte normal. Y si tú eres parte y objeto del juicio de Dios, acéptalo. Porque viene de la amorosa mano de Dios. Lucas 17:1 dice que va a haber tropiezo. Y Cristo dice inevitable. Imposible es que no haya tropiezo. No los puedes evitar. Lucas 17:1. Imposible es que no haya tropiezo. No podemos evitarlo. Es una raza caída, redimida por Cristo, los que estamos aquí como iglesia. Defectos, pecadores, mentirosos. Algunos todavía juegan mucho con eso. De mucho hay. Y ahora con la diseminación que hay de las redes sociales, miro tanta cosa. Estaba comentando a mi esposa últimamente este mes ha habido tanto
gente que ha alcanzado los artículos. Esta semana tuvimos comunicación de, no sé, se metieron ahora muchos argentinos tenemos en la lista, como 4 de Filipinas, de donde quiera llegan, nos están mirando en Madrid, España, unos de Nigeria, unos de Filipinas, pero chistoso, de Cuba. Por eso les digo, tenemos que cuidar toda nuestra vida, como dice Pedro. Estaba diciendo a mi mujer que una hermana en Cuba, luchando cosas, estaba platicando conmigo, pero de otra. Primero miro quiénes son para aceptarlas, porque ya sabemos cómo anda el mundo. Y una que se miraba cristiana, digo se miraba, ¿qué dice? Miro primero lo que dice de esa mujer, ya lo acepté. Y lo primero que se comunica conmigo, ¿dónde estás? ¿Eres casado? Y digo, esta mujer no puede mirar algo bueno y luego, ¿verdad? No. Y si uno le sigue al juego, uno es arrastrado por ese tipo de cosas. Tiene uno que ser cuidadoso. Y muchos caen en ese tipo de juegos. No, yo ya le dije a la señora, porque dice que es cristiana, por supuesto, dice. ¿Casado? Digo, sí, 40 años felizmente casado. Y le mandé otro mensaje del Evangelio, se olvidó de mí. Anda detrás de la conquista. Tengan cuidado, No solo los solteros, también los jóvenes, los solteros y los casados también. Hay mucho de esto. Entonces, Dios va a comenzar y ya está llevando a cabo su juicio dentro de la iglesia. Sí estamos mirando mucha gente, ahora que se comunican con nosotros, la mayoría, gracias a Dios, son gente que en verdad están siendo bendecidos por la enseñanza que compartimos. La mayoría, 1, 2 o 3 por ahí salen, como uno no sé si me lo mandó el hermano Gabriel, porque es de Durango. Quería que le diera dinero, dice, ¿por qué no tiene para su celular? Dijo, ¿me puede dar una carga? ¿Ayudar para una carga? Digo, pues, ¿qué es eso? Haciéndome que no sé. Digo, ¿qué es eso? Dice, saldo. Dije, pues todavía no sé qué es eso. Ya después me explicó bien. ¡Dólares! Dije, no, le recomiendo al hermano Gabriel también de Durango, que les mande si quiere. Sí. Hermanos, no jueguen dentro de la iglesia. Y no digo aquí el edificio. Cuiden su forma de conducirse. Dice el apóstol Pedro, el que nos llamó es santo. Que toda nuestra manera de vivir, vivamos santamente. Porque el juicio comienza por la casa. Y si comienza, te va a lastimar. Va a haber aflicción. Dios va a usar circunstancias, las va a provocar en tu vida. Va a usar al diablo para afligirte. Va a usar personas para afligirte. O Dios mismo directamente, como lo hizo en el Antiguo Testamento, puede intervenir también para juzgarte. Y esto es para ti, para iglesia. No estamos tocando para nada a los inconversos. 1 Corintios 5 dice que de eso se va a encargar Dios. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia, el pueblo redimido. Ya miramos en días pasados la excomunión dentro de la iglesia. Vas a sufrir disciplina de la iglesia. Vas a sufrir azotes. Todo está en la Escritura, ya lo hemos visto. Va a haber enfermedad. Hasta muerte se puede producir en ti como juicio de Dios. 1 Corintios 11. No lo recuerden, no lo olviden. Azotes. Hebreos 12. Excomunión. 1 Corintios 5. Y como si fuera poco, lo que se conoce como el juicio bema. Y con ese termino en esta mañana. Vaya a 2 Corintios 5. Pablo se incluye en él.
porque todos seremos objetos de eso. Segunda de Corintios, capítulo 5. Solamente el versículo 10. Porque es necesario, no es opción, es una necesidad. Es necesario que todos nosotros, Pablo está en la lista, incluido, que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No te escapas. ¿Eres hijo de Dios? Sí, pues precisamente porque eres un redimido, Dios va a poner su mano sobre ti cuando sea necesario, indispensable. ¿Por dónde va a comenzar? Por la casa. Por ti, por mí. ¿Va a doler? Sí, porque es fuego. Nuestra fe va a ser sometida y Santiago 1, 2 y 3 habla de lo mismo. Diversas pruebas. Pero cuando estás entendido en la Escritura, va a producir lo que dice Santiago. Que tengáis sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es mejor andar derechito, mi hermano. Donde no te miramos, mañana lunes en tu trabajo, en tu escuela, tus amigos, tus compañeros, donde quiera que andas mañana. Y para los domingueros que solamente nos miramos cada domingo, nos miraremos, si Dios permite, el próximo domingo. Vivamos santamente, como es la amonestación de Dios, porque el que nos llamó es santo. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Padre, gracias en esta mañana. Te exaltamos y te adoramos. Gracias por la exhortación de tu palabra de esta mañana. Señor nuestro, gracias, porque es la mano amorosa tuya, cuidando, protegiendo, edificando a tu iglesia, Señor. Gracias, porque vienes por una iglesia limpia, pura, sin mancha. Estás purificando, estás santificando a tu pueblo, usando tu palabra. Señor, gracias, bendito Dios, que cada uno haya tomado esta exhortación de tu palabra para edificación de nuestras vidas, primeramente para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, buen Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo.